¿Se puede medir la creatividad? Por supuesto que sí. Quizá no tenga mucho sentido plasmar nuestro grado creativo en un número, en un simple número absoluto, como es el caso del cociente intelectual. Pero sí que existen muchas herramientas que tratan de estimar nuestra capacidad creativa en un momento dado. Vamos a probar una de esas herramientas, muy sencilla, y vamos a hacer un test de creatividad. Prepárate porque lo vamos a hacer ahora mismo. Solo nos va a llevar 2 minutos. Necesitas una hoja en blanco de papel y algo con lo que escribir, un lápiz o un bolígrafo. Yo voy a nombrar un objeto de uso cotidiano que todos vais a reconocer sin ningún problema, y lo habéis usado seguro. Bueno, pues se trata de escribir en esa hoja, en un tiempo de 2 minutos, el mayor número posible de usos que se os ocurran para ese objeto. Tu misión es pensar el mayor número posible de usos para ese objeto que voy a nombrar. Así que vete recolectando una hoja de papel, un bolígrafo y vamos a empezar. Recuerda, voy a nombrar un objeto y tenemos 2 minutos para escribir una lista lo más larga posible de usos que se te ocurran para ese objeto. Claro, como tenemos muy poco tiempo, te recomiendo que seas esquemático escribiendo, que no elabores frases muy largas como un uso que daría este objeto es, por ejemplo, para... No, hay que ir al grano. Pueden ser palabras sueltas perfectamente. Cuantos más usos, mejor. Tengo aquí un cronómetro, así que voy a contar los 2 minutos. El vídeo tiene ahora 2 minutos en blanco para que escribas. ¿Estás preparado o preparada? 2 minutos. Bueno, pues el objeto en cuestión es un clip para sujetar papeles. Ya puedes empezar. Bueno, acabó el tiempo. Tienes que contar el número de palabras, el número de usos que se te han ocurrido en estos 2 minutos. Si ves que son muchas, más de 100, puedes pausar el vídeo, porque no puedo esperar tanto tiempo. Bueno, lo digo en bromas porque va a ser muy difícil llegar a ese valor. Cuenta el número de usos, a ver cuántos salen. Bueno, este instrumento, esta prueba, se ha administrado infinidad de veces y hay estadísticas de los números de usos que se obtienen en promedio. Y el valor es de 6 a 8 ideas en estos 2 minutos. Es decir, que si has obtenido entre 6 a 8 ideas en estos 2 minutos, estar dentro de los valores promedio que se obtiene cuando se administra este test. Si son 16 ideas o de ese orden, eso está muy bien, indica un grado de creatividad elevado. Y llegar a 24 o superarlo es algo bastante excepcional. Bueno, este test sencillo también ha sido criticado.
Uno de los problemas es que el número de ideas no es el único indicador de la creatividad. De hecho, está basado, este test que hemos hecho ahora mismo, en una idea, en un instrumento desarrollado por un gran estudioso de la creatividad, Guilford, que lo publicó en 1967, y que, bien hecho, requiere considerar otros aspectos. Por ejemplo, la originalidad. Hay que puntuar cada idea lo original que es. Simplemente recopilar las ideas que dice la gente en general de usos para el clip, y si las repiten la mayoría de la gente, pues es una idea poco original. Y si no aparece habitualmente, pues es una idea original. La originalidad es importante. Por ejemplo, alguien dijo como posible uso del clip: fundir un millón de clips y fabricar el casco de una nave espacial. ¿Tú crees que valdría esto como uso del clip? Porque es muy fantasioso. Pues ese es otro problema de este instrumento, de este test. El lenguaje. Cuando yo he dicho uso, se está entendiendo normalmente que tiene que ser un uso práctico, o sea, algo de verdad que sea útil y no una tontería o algo fantasioso, como fundir un millón de clips y fabricar el casco de una nave espacial. Sin embargo, yo no he puesto esa restricción. Esto nos enseña mucho sobre las técnicas de creatividad, la importancia del lenguaje, el autoimponerse límites. Muy interesante. Bueno, si has obtenido muchas ideas, te felicito. Si han sido pocas, no te preocupes, porque las técnicas de creatividad van a venir en nuestro auxilio. De hecho, vamos a hacer ahora un experimento para ver cómo una técnica de creatividad muy sencilla nos puede ayudar mucho. Cuando te has puesto a pensar, ¿has seguido algún proceso concreto? O sea, ¿le has dicho algo a tu cerebro de, bueno, ahora hay que hacer esto para obtener el número mayor posible de ideas? ¿No hemos estructurado de alguna forma el proceso? Bueno, pues algo tan sencillo como tener delante una lista de palabras aleatorias, elegidas al azar, nos puede inspirar para encontrar usos nuevos. Echa un vistazo a estas palabras. A que igual has estado antes bloqueado o bloqueada diciendo no se me ocurre más, no se me ocurre más, y simplemente leyendo alguna de estas palabras te vienen a la mente usos nuevos para el clip. Seguro que sí. Esto es una técnica de creatividad, la técnica de las palabras aleatorias. Se han recopilado listas enormes de palabras aleatorias y a veces para obtener un resultado nuevo creativo se leen unas cuantas y una te puede dar la inspiración que necesitas. Esto es un ejemplo muy sencillo de técnica de creatividad que viene en nuestro auxilio y vamos a obtener un proceso más creativo. Si yo hubiera dejado en la pantalla esta lista de palabras, seguro que la lista hubiera sido más larga. Bueno, aún con todo, el resultado que se obtiene de este test pues igual no es muy fiable. Vamos a hacer ahora un test mucho más fiable y que de hecho es la actividad obligatoria que hay que hacer, que tienes que hacer en este módulo. Vamos a hacer un test de creatividad creado, ideado por Saturnino de la Torre, que es catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona, en España. Bueno, este investigador desarrolló hace unos cuantos años una herramienta que se basa en la idea de resistencia al cierre. Pero no te quiero dar más datos, no quiero contar muchos detalles porque puede condicionar el resultado. Tienes que hacer esta tarea que está disponible en la plataforma web. Voy a darte los detalles. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tienes que ir a la plataforma web donde está el curso. Hay una actividad que se llama Test de Saturnino de la Torre y tienes que descargar un archivo. Allí está explicado todo. Lo mismo que voy a explicar yo ahora está explicado con un texto en la página web. Bueno, tienes que descargar un archivo. Ese archivo lo que tiene es un documento, está en varios formatos, en PDF, formato gráfico, también se puede abrir con un procesador de textos y lo que tiene las instrucciones que debes seguir y tiene unos pequeños dibujos y tu misión es completar esos dibujos. Ese es el test de creatividad. Esto hay que hacerlo esta semana, es decir, la semana en la que se desarrolla este módulo del curso. Y lo tienes que entregar, es decir, tienes que realizar el test siguiendo las instrucciones que están ahí escritas y que no te voy a decir ahora, y tienes que enviarlo a la plataforma como si fuese la entrega de una tarea. Claro, aquí tenemos un problema, porque como se trata de completar con un bolígrafo, sobre papel, con un lápiz, pues tenemos que volver a meterlo al ordenador. Tenemos dos posibilidades. La primera es que lo imprimas, completes el test y luego o bien lo escaneas, con un escáner lo vuelves a introducir al ordenador,
O también le puedes sacar una fotografía con una cámara digital o simplemente con la cámara del teléfono móvil. Nos da igual que no tenga mucha calidad, lo importante es que se vea aproximadamente lo que has hecho, cómo has completado el test. Una segunda posibilidad es que lo completes con el ordenador. Si tienes un tablet, con un lápiz, con el dedo o con el ratón del ordenador, que lo completes. Y en cualquier caso lo que vas a obtener es ese documento modificado por ti, con el test completado, lo tienes que suministrar como tarea con una opción que hay, un botón que es adjuntar archivo. Y eso lo tienes que hacer, insisto, esta semana porque es la tarea, la evaluación de este módulo. Si tienes cualquier duda, tienes los foros para preguntar y de todas formas creemos que está mejor explicado en la propia actividad. Lee las instrucciones y si tienes cualquier duda nos preguntas a través de los foros. Este módulo tiene una segunda actividad. En este caso no es obligatoria, es opcional, pero te pedimos que lo hagas porque va a llevarte poco tiempo, es sencillo y puede ser hasta divertido. Te vamos a pedir que inventes una forma de medir la creatividad. Que pienses una forma de medirlo. ¿Qué capacidad creativa tiene una persona en un determinado momento? No quiero condicionarte y darte ideas, pero piensa que hay muchísimas posibilidades. Podemos hacerle preguntas a esa persona o preguntarle a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, ciertos aspectos, hacer determinadas preguntas. Podemos observar lo que hace esa persona, podemos investigar lo que ha hecho, cómo se comporta, qué le gusta. Podemos incluso pensar en utilizar algún aparato, incluso un aparato que todavía no se ha inventado. Bueno, tienes que inventarte una forma de medir la creatividad. ¿Tú cómo lo medirías? Lo que no tienes que hacer es un estudio del estado del arte y que nos digas: yo mediría la creatividad con el instrumento desarrollado por el investigador Guilford en 1967. No, se trata de que se te ocurra a ti, que uses tu imaginación. ¿Y cómo se entrega esta tarea? Bueno, pues piensas esa idea y lo escribes en el foro. En el foro del curso habrá una categoría que se llama ¿cómo medirías la creatividad? Escribes ahí tu idea y te pedimos también que leas y comentes las ideas de los demás. Es un ejercicio, no cuenta para la evaluación, pero una oportunidad para trabajar tu imaginación.